incluyendo un niño de 4 años y otro de 9 meses, quienes fueron secuestrados en octubre de 2023. Esto acaba de ocurrir. Ayer fue ya la confirmación oficial de que efectivamente habían sido asesinados, pero hoy se dio ya la entrega de los cuerpos. Allí en Israel está Nicole Michel, periodista hispano-israelí en ese país, y he querido tenerla esta mañana un poco para entender cómo amanece Israel y la sociedad, digamos, israelí en torno a este tema, cómo se ha dado la entrega y desde el punto de vista político, cómo se encuentra Israel con respecto a esta noticia. Gracias, Nicole. Buenos días para ti y para tu audiencia, Shirley. Muchas gracias. Aquí ya es el inicio de la tarde en Israel. Israel, Shirley, amaneció llorando. Se acostó llorando y amaneció llorando. ¿Y por qué? Porque es algo más allá de lo literal, es la naturaleza misma. Está lloviendo. Ayer empezó a llover fuerte en la noche y hoy también en la mañana. Y sin duda alguna, en el momento que el grupo terrorista Hamas hizo ese maquiavélico acto que ellos suelen hacer con los mensajes que ponen en las pancartas, y veíamos cómo 4 de los terroristas cargaban cada uno los ataúdes que estaban ahí de los niños Ekfir, Ariel, de su mamá Shiri y de el periodista Odette Lifshitz. Se veían las gotas caer en los ataúdes. Y es como esas gotas de toda esa energía que hay aquí en Israel, de la gente llorando, llorando de verdad. Más allá de la lluvia, que a veces podemos decir, quienes creemos mucho en Dios, como que la tristeza que debe de tener Dios, pero la tristeza que tiene el pueblo de Israel, y yo diría también la humanidad. Yo diría también hasta nuestro continente latinoamericano, porque estos 2 niños tenían sangre latina. Estos 2 niños eran nietos de argentinos y peruanos. Hablemos de la familia Vivas, ¿no? Para quienes no siguieron el caso, de alguna manera entender qué fue lo que pasó, qué pasó el 7 de octubre, dónde vivían. Y interesante también saber, me dices, bueno, esta familia es argentina. Hay muchos latinos que fueron también, o de origen latino, secuestrados ese 7 de octubre, ¿no? Yo sé que tú estuviste en la casa de la familia Vivas y quiero, sé que conoces la historia de ellos, ¿no? Hablemos sobre eso. Sí, Shirley, he estado ya varias veces. Ellos pertenecían al kibutz Nir Oz, que es un kibutz que está a pocos kilómetros de Gaza. Incluso en ese kibutz también pertenecía Odette Lifshitz, que es también la persona de 86 años que tenía aproximadamente, que fue asesinado y que regresa también junto con ellos en los ataúd y están siendo verificados en el Centro de Medicina Forense de Israel. Y Odette, por darte un ejemplo, periodistas que escribían en el periódico israelí Haaretz, ayudaba muchísimo a los niños palestinos de Gaza, él los traía, los transportaba para ayudarlos en el tema de medicina. Y toda esa comuna donde vivía Shiri con su esposo Jardén, donde ellos se casaron, hicieron su matrimonio ahí, su jupá, que es donde esa cabaña donde se casan los judíos. Allí tuvieron a los 2 niños, nacieron en un hospital cerca de la zona y los llevaron inmediatamente a la casa. Y fíjate que cuando yo he estado varias veces, pero una de las veces que más me marcó fue justamente el año pasado, en marzo, que había sido justo la visita del presidente Javier Milei en ese kibutz, porque en ese kibutz había mucha presencia de gente de origen argentino, ¿no? Ujú. Y estuvo el presidente Milei junto con el presidente de Israel, Isaac Herzog, ahí, y fuimos muchos periodistas. Y después me quedé sola en el recorrido porque todos se adelantaron y me quedé en la casa de los Vivas. Y de eso, como es uno periodista que se pone a curiosear, a ver.
Era increíble porque estaba todo completamente tal cual como lo dejaron los terroristas, destrozado, saqueado, y me conseguí muchos libros en español, Shirley, muchos libros en español. Y de esas cosas que uno va registrando, a ver qué libro es este, y el primero que agarro, pareciera como si fuesen mensajes de la vida, ¿no? Porque en ese momento no se sabía nada. Es que no se ha sabido nada hasta 500 días. No se ha sabido nada de los niños vivas. A nosotros, los periodistas, nos llegaba muchísima información. Yo desde hace un mes sí manejaba por fuente muy, muy buena que no estaban con vida. Eso lo manejábamos nosotros, pero era difícil, es algo que no era oficial y no podíamos publicarlo, ¿no? Ya se ha hecho oficial y ha sido muy difícil porque obviamente la fuente era el grupo terrorista Hamas. Pero de eso que estás en el kibutz Nir Oz, donde me encontraba yo en marzo en el año pasado, en esa visita donde estuvo Milei, y consigo un libro que se titula El diablo en la botella, de un autor que se llama Robert Louis Stevenson. Y eso que das la vuelta al libro, y el libro se trata de cómo conseguir la felicidad sin demasiado esfuerzo. Y en ese momento, Shirley, cuando yo leí esa frase, el libro estaba en español, me quedé helada, eh, muy pensativa. Veía los juguetes de los niños de Ariel y Ekfir. Mi hijo también se llama Ariel, un poquito más grande, 3 años más grande que el Ariel de Shiri. Y sin duda alguna te quedas pensando, y más aún uno, como latina, yo soy venezolana, pero también soy israelí, soy judía y soy una madre, como cualquier madre en el mundo. ¿Y cómo pueden suceder estas cosas? ¿Por qué tiene que estar pasando? ¿Por qué ellos tenían que estar donde estaban? ¿Por qué los sacaron a dos niños de su cama, de su hogar, de sus juguetes, de su sábado? Porque era un sábado en la mañana, que seguramente la madre estaba haciendo el biberón para el bebé, porque el bebé tenía meses, meses de nacido. Entonces, eh, me conseguí toda la ropa de ella tirada, todos los juguetes de los niños tirados, el columpio que ellos tenían ahí, porque es un kibutz, es Mm, un lugar muy campestre y muy sencillo. Además que eso es lo más particular, son personas que viven felizmente en la simplicidad. O sea, no, no es la búsqueda del lujo ni la exposición de las cosas más espectaculares, sino que el sentimiento, y no porque no tengan, al contrario, son personas que viven muy bien, tienen todas las comodidades, pero son casas y lugares sencillos. mm. No hace falta sino tener una vida tranquila como eran todos esos kibbutz, y que eran kibbutz que ayudaban muchísimo a todos los gazatíes que estaban ahí porque eran pocos los kilómetros que los separaban, les daban trabajo. Entonces, el haber estado esa vez y en otra oportunidad que estuve en la casa de los Vivas y después conocer a la familia, Mm, he tenido mucho contacto con el primo hermano de Shiri, que se llama Jimmy Miller. Jimmy y Shiri comparten la misma abuela y el mismo abuelo. Las madres de ambos son hermanas, son peruanas, y cuando yo hablaba con Jimmy, porque lo conocí en el canal donde yo estaba, en i24 News, que es un canal israelí, también es un canal internacional, él iba ya a declarar y hablar en hebreo. Y cuando hablaba conmigo, hablaba español, hasta con un poco de mm. acento peruano. Y te preguntas, Dios mío, pero es que la tragedia, y es lo que yo quiero, Shirley, que la gente comprenda, que la tragedia de Israel no se queda únicamente aquí, no pertenece únicamente a este país, a este pequeño país en Medio Oriente, no pertenece únicamente al mundo judío. Esta tragedia pertenece a la humanidad, al siglo XXI, a muchos errores que hemos cometido de dejar pasar en la comunidad internacional, los líderes de la comunidad internacional, lo que es el terrorismo. Y que la lucha contra el terrorismo no significa estar de un bando o de otro. No, la lucha contra el terrorismo es
contra el terrorismo, contra el yihadismo. Es la unión de todos contra el mal, A ver, simplemente. Nicole, de este caso, hoy estamos hablando de estos tres cuerpos que se reciben, pero entiendo que el 7 de octubre también fueron asesinados los abuelos, ¿correcto? Sí, Es decir, que el correcto. único Los abuelos que, sobreviviente de esto es el esposo que fue liberado el 1 de febrero, después de casi exacto, 500 días de cautiverio. exactamente. Fueron asesinados los padres de Cherie, de apellido Silverman. Peruanos, La mamá peruana peruana. y el papá argentino. Ujú. Por eso ella tenía nacionalidad argentina. Shiri hablaba español, Shirley. Shiri hablaba perfectamente español. Se crió con un padre argentino y una madre Mm. peruana y tenía nacionalidad argentina. De allí que incluso el presidente Javier Milei quiere declarar un día nacional de duelo. No se sabe si se ha fijado porque en estos momentos los cuerpos están siendo examinados en el Instituto de Medicina Forense, pero inmediatamente cuando ya haya un resultado oficial ante los estudios de los cuerpos, seguramente el presidente Milei, que tiene un compromiso enorme y una cercanía enorme con Israel, su rabino es el embajador aquí, el Axel Wagner, declarará eso, porque ellos tenían esa doble Mm. nacionalidad. Y si la madre tenía nacionalidad argentina, los niños también tenían su origen argentino. Ahora, fíjate que no recién, pero muy cerca del secuestro hubo información de que efectivamente, pues no, esta familia no había sobrevivido. Y sin embargo, ¿por qué te hago la pregunta? Es decir, en algún momento hubo o se tuvo, el gobierno de Israel tuvo la certeza de que no sobrevivieron em, y pasó todo este tiempo, digamos, a la espera de una confirmación realmente oficial, o se piensa o hay información de que ellos murieron hace poco. Sí, yo supongo que son las Mi- preguntas que se hace la familia. Completamente, Mm, sí. Ha sido una gran incertidumbre. mm, Hubo muchas especulaciones. Después de incluso con la entrega, el 7 de octubre, después del 7 de octubre, en noviembre, hubo la única fuerte entrega de niños y se esperaba que en esa fuerte entrega de niños y madres iban a estar los niños vivas y Shiri. Y lo más impresionante es que en esa entrega hubo de intercambio entre terroristas que estaban en las cárceles israelíes versus niños y mujeres, en noviembre de 2023 se esperaban los niños vivas con Cherie. Y de todos los que se entregaron, los únicos niños que quedaban eran justamente Kfir y Ariel con su mamá. Entonces, claro, empezaron a crearse muchas especulaciones y de allí se encontró, el servicio secreto israelí encontró un video que con el permiso de la familia se difundió, donde aparecía Shiri en un poblado ahí dentro de Gaza, descalza, con terroristas que eran civiles, porque o sea, son civiles. Todas las personas que han entrado, la mayoría de los que entraron el 7 de octubre, eran civiles, vestidos de civiles, no es que eran militares, eran mm. civiles. Y estaban ella tapada encima con una manta encima en la cabeza, con los niños en brazos, se le veían los niños porque los niños son pelirrojos, colorines, y, y estaban alrededor hombres que la estaban en un lugar como abierto con el Sí. suelo de Pero tierra. ese video, que es el último que se El conoce, es del último. 7 de octubre. No, ese era después o sea, se Mm, supone que era el día que ellos ujú. capturaron y se supone que era la tarde del 7 de octubre. Puede ser que era la tarde del 7 de octubre o que era el día siguiente. No se sabe, no hay una exactitud Ujú. en qué día fue el video. Se consiguió ese video, que era un video como si lo hubiesen hecho en la calle. Es el único que hay. Entonces empezaron a crecer las especulaciones antes que Yahya Sinwar fuera dado de baja por las Fuerzas de Defensa de Israel, y era el que comandaba todo esto, el líder en Gaza. Se especulaba que él estaba, o sea, que él los tenía como unos escudos humanos a ellos.
en los túneles, como una manera de él protegerse y tenerlos al lado. Se especulaba muchísimo. Incluso también se habló que se habían trasladado en los túneles que conecta con Egipto, porque es de conocer que hay una conexión entre Gaza y Egipto subterránea y que los habían sacado a Mm. Qatar, porque Qatar es el que ha financiado a Hamas y Qatar es el que tiene la doble moral y la doble cara de todo. Entonces, fueron muchas las especulaciones, porque eran los niños vivas eran como las torres gemelas de este suceso que ha pasado Israel y que pasa Israel. O sea, tal cual como fue el 11 de septiembre en los Estados Unidos, esas dos torres que cayeron y que marcaron un antes y un después en la política internacional, en la vida del sistema internacional, los niños vivas, al lado de ellos toda la situación trágica, porque es que cada historia es muy dura, Shirley. Cada historia de violación a niños el día de y a niñas el 7 de octubre, de asesinatos a familias completas, de asesinatos a bebés. Yo estuve en los kibbutz, yo estuve 7 días después del 7 de octubre, el 14 de octubre yo estuve en el sur de Israel. Yo olí todavía el olor a hoguera, yo pisé lugares donde yo cuando regresé a mi casa, después de estar en el trabajo y regresé a mi casa, la planta de mi pie estaba con color como casi marrón, que era color, que era sangre de la que ya se había procesado unos días en el suelo, obviamente. O sea, fue algo tan trágico, que es que no sabemos cuál de las historias Mm. más representativa o difícil, todas son. Pero los niños vivas son esa imagen que quedó de una madre que carga dos niños pelirrojos colorines, que es rodeada de terroristas civiles que se la están llevando, que después vemos esos videos y que el día de hoy, 500 días después, 502 días después, son regresados en ataúd y las gotas del agua Mm. de la lluvia cayendo y unos terroristas cargándolo. O sea, es esas situaciones que realmente te preguntas, ¿qué puede superar más todo esto? Mm. ¿Qué puede superar, aparte de las películas, ¿no? y de las series, qué puede superar una escena tan terrorífica como esta? El haber estado para mí en el kibutz y ver cada situación y ver cómo quemaron las casas, cómo quemaron la casa de Oded Liftis, el periodista que regresaron hoy también Mm. en ataúd. La quemaron completa. Le quemaron su escritorio donde él escribía. Yo tengo que despedirte, Nicole. Nicole nos ha hecho un relato de lo que, bueno, ya hace minutos ha pasado en Israel, la entrega de los cuerpos de esta familia vivas, por cierto, una familia de origen latino. Estamos hablando de peruanos y argentinos que vivían en este kibutz, que fueron secuestrados el 7 de octubre. Nicole, no sé si estás todavía allí. ¿Me escuchas? Se ha ido la señal con Nicole. Yo te agradezco mucho, Nicole. Nicole Michel, periodista hispano-israelí en Israel. Bueno, estoy de luto como judía, al igual que Nicole. Todos los judíos del mundo estamos hoy de luto por el asesinato de la familia Vivas y en el contexto además cómo han sido entregados, el acto previo, que fue realmente difícil. Creo que desde aquí pedimos y ojalá que Dios le dé fortaleza al esposo, al padre de esos hijos para vivir muerto en vida, porque así supongo que se siente. Y bueno, a nosotros y a la humanidad, porque sé que esto es compartido, este sentimiento es compartido por aquellos que son humanos. Que todos vivamos sin miedo. Ojalá tengamos la fortaleza para que eso también sea así. Te agradezco mucho, Nicole, esta entrevista difícil que hemos tenido esta mañana, pero que el mundo debe conocer qué fue lo que ocurrió con esta familia luego del 7 de octubre. Muchas preguntas quedan. ¿Cuánto tiempo estuvieron, no solamente cuánto tiempo estuvieron en cautiverio, sino de qué manera, si ellos fueron asesinados cerca del 7 de octubre o no? ¿En dónde estuvieron? Estas preguntas se irán respondiendo a lo largo del tiempo. Yo tengo que hacer una pausa, despedimos. Gracias, Nicole. Cada día es una nueva aventura. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar,
Honda, Acarigua, Araure, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, Guatire.